Mateo, ¿qué no se sabe de la vida de Jesús desde sus 12 años hasta que empezó su vida pública? Buenas tardes. Es una pregunta muy interesante que me ha puesto una persona que nos está viendo junto con el resto del auditorio sobre la edad de Jesús en los evangelios, sobre por qué no se sabe más de él después de los 12 años hasta su vida adulta. Y la pregunta se podría extender y decir, pues, ¿por qué sabemos tan pocas cosas de él desde su nacimiento hasta los 30 años? Porque aún con lo que sabemos, son pocas cosas. Entonces, ¿por qué no se sabe más de Jesús desde sus 12 años hasta el inicio de su vida pública? Bueno, primero recordamos que son escasos los datos sobre cualquier aspecto de la infancia, la adolescencia de Jesús. Escasos y tratados solamente en dos evangelios, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, el primer evangelio y el tercer evangelio. En el segundo evangelio, según San Marcos, no trata la infancia de Jesús, y en el evangelio según San Juan tampoco trata la infancia de Jesús, excepto en términos de su prólogo, que en cierto sentido filosófico, espiritual, habla de la palabra de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero sin hablar de Jesús, sin hablar de su persona como bebé o como niño. Entonces vamos a ver primero en San Mateo. San Mateo habla de la genealogía de Jesús, o la descendencia que llega hasta Jesús, y esto habla de la familia de José, porque Jesús es pensado ser el hijo de José, por eso su genealogía es la genealogía de José, y habla de 14 generaciones desde Abraham hasta David, hasta el rey David, 14 generaciones desde el rey David hasta la deportación en Babilonia, y 14 generaciones desde la deportación en Babilonia hasta la llegada de Cristo. 3 veces 14 generaciones para llegar a la persona de Jesucristo. Y la persona antes de Jesús es José, que no es su padre de sangre, sino su padre adoptivo. Pero Jesús toma la genealogía de su padre supuesto, que es San José. Y entonces, habla luego de algunas cosas específicas, que José encuentra que María está con niño, la quiere dejar en privado, siendo un hombre justo, y no le quiere repudiar en público. El ángel se le aparece en sueños y dice: toma a María, tu esposa, en tu casa, porque el niño es de Dios, es del Espíritu Santo, será el Emmanuel, Dios con nosotros. José toma a su esposa en su casa y luego procede a hablar del nacimiento de Jesús y de la llegada de los Reyes Magos. Esto es lo que corresponde a San Mateo en la infancia de Jesús. Y San Mateo desde la aparición de los Reyes Magos poco después del nacimiento de Jesús y la huida a Egipto resultante de la persecución de Herodes y el regreso de Jesús a Israel de Egipto una vez que ha muerto Herodes, y José y María y Jesús regresan y se establecen en el pueblo de Nazaret. Y luego no sabemos más de Jesús en el Evangelio según San Mateo desde sus meses o primer año o 2 de vida hasta los 30 años de edad. Entonces Mateo casi nada. En Lucas tenemos un poco más. Lucas comienza con el anuncio del ángel a Zacarías de que él va a tener un hijo estando en su vejez, que va a ser Juan el Bautista. Zacarías que no cree, que luego queda sin poder hablar hasta que nazca Juan el Bautista.
y luego el anuncio del ángel a María, y María que acepta, hágase en mí según tu voluntad. Luego lo de la de necesidad de viajar desde Nazaret hasta Belén por el censo de César Augusto y el nacimiento de Jesús en Belén. Luego la presentación de Jesús a 40 días de nacido. Y luego el episodio de cuando tenía 12 años, bajaron a Jerusalén para la fiesta, y Jesús queda en el templo sin que sus papás lo supieron. Ellos de regreso en la caravana, que lo habían dejado más libertad para estar con los familiares, se dan cuenta que no está y regresan angustiados a Jerusalén y lo encuentran en el templo. Y luego en San Lucas hay el salto desde los 12 años hasta los 30 años. Entonces, ¿por qué no hay más? ¿Por qué solamente dos evangelios hablan de la infancia de Jesús? ¿Y por qué los otros dos no hablan nada de eso? ¿Y por qué estos dos evangelios que sí hablan de su infancia no hablan más? Bueno, evidentemente los evangelios tratan de la misión de Jesús. Y la misión de Jesús comienza desde su salida de casa a los 30 años de edad para ser bautizado, y habiéndose bautizado por Juan, comienza su predicación, comienzan sus milagros y comienzan el reloj hacia atrás durante esos 3 años de ministerio público hasta su pasión, muerte y resurrección. Los evangelios tratan de la obra salvadora de Jesucristo y no tratan de todo lo que tiene que ver con Jesucristo. En el Evangelio según San Juan dice: estos no son todo lo que ha pasado en la vida de Cristo. Si se escribieran todas las cosas, dice San Juan en el final de su Evangelio, no habría espacio en todas las bibliotecas del mundo para contener los volúmenes que se escribieran. Entonces está diciendo que los evangelios no tratan de describir todo lo que pasó en la vida de Jesús. Se tratan de darnos unos detalles que nos ayudan a establecer su identidad como hijo de Dios y también como hijo del hombre, es decir, como ser humano, como el hijo de Dios que ha tomado naturaleza humana. Y en eso sirven los evangelios que tratan la infancia de Jesús. ¿Qué detalles, por qué consideran estos detalles de la infancia como algo esencial para la obra salvadora de Jesús? Porque establecen de que Él viene de Dios, es el Emmanuel, Dios con nosotros, y también establece que viene de una madre humano. Establece que tiene un padre adoptivo, que tiene una genealogía, una ascendencia que viene del rey David, que el Mesías debería de venir de la familia de David. Entonces establece estos detalles sobre todo, que es un ser divino, es Dios, y es un ser humano, nacido de mujer, que tiene la genealogía de su padre supuesto, su padre adoptivo, José, y que en su infancia había ciertos detalles que hablan de su identidad, como puede ser el anuncio de su nacimiento a los pastorcillos, que dicen que les ha nacido un Salvador, el anuncio a través de la estrella a los Reyes Magos de que había nacido un rey de los judíos. También establece la oposición a Jesús desde un inicio. No fue recibido en la posada, el rey Herodes no está feliz por su venida. Entonces, dos vertientes ahí en su infancia. Primero, el anuncio a ciertas personas de que había nacido un Salvador, sea a través de los ángeles, sea a través de un signo natural. Y de otro lado, la oposición de diferentes personas, indiferencia o oposición furiosa en el caso de Herodes. Y luego, en la presentación en el templo, Simeón, que estaba preparado para recibir este niño antes de morir,
la profetisa Ana, que va hablando de niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. A los 12 años se presenta este detalle para mostrar que Jesús ya comienza a tener una cierta independencia, que era lo que permitía la cultura y la religión judía a los 12 años en el caso de las mujeres, a los 13 años en el caso de los varones, que era su bar mitzvah, que les daba una más grande libertad, una más grande autonomía, y Jesús pues parece tenerlo un poco antes de sus 13, y que en este tiempo él siente que su padre le pide estar en las cosas o en la casa de su padre, y María, cuando viene a ver y a cierto sentido a reclamarle a Jesús dulcemente, cuando lo viene a encontrar, cuando lo encuentra después de su desaparición o de su ausencia, le dice: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo llevamos días buscándote con angustia, tu padre y yo. Y Jesús dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debería estar en las cosas de mi padre? Entonces se distingue lo que María dice: tu padre y yo te andaban buscando, refiriéndose a José, y Jesús que dice: no sabían que debería estar en las cosas de mi padre. Entonces el episodio de los 12 años da a entender que Jesús ya entiende quién es su Padre celestial, su identidad como hijo de Dios. Y esto es parte del misterio de la unión hipostática, o la unión del Hijo de Dios a la naturaleza humana. ¿Cuánto escogió Jesús saber a qué edad? Porque no nació sabiendo todos los idiomas, sabiendo todo lo que él iba a hacer en su vida. Nació siendo un bebé y pensando que piensan los bebés, en comer, en dormir. Y a ciertas edades él iba entendiendo que él tenía una relación especial con Dios, que Dios era su Padre. ¿A qué edad? ¿Qué tan rápido? Y esto es fascinante. Podemos explorar con nuestra mente lo que fue la infancia de Jesús y tener algo de validez, porque hay tan pocos datos que nos da espacio a la contemplación. Cada cristiano, cada cristiana, contemplando los evangelios con sus datos tan esparsos, tan pocos, puede ir rellenando los espacios con su propia imaginación o con sus propias proyecciones, sin saber que sí son totalmente correctos, pero tampoco sabiendo que no son correctos. Es decir, que tenemos la libertad de pensar de diferentes modos en la infancia de Jesús. Se supone también tampoco que Jesús hizo milagros en su infancia. Algunos quisieran ver, pues leyendo los evangelios apócrifos, que son los que no están en la Biblia, de que Jesús resucitó una palomita siendo niño, que Jesús hiciera alguna cosa milagrosa en su niñez. El Evangelio según San Juan nos da a entender que su primer milagro está en las bodas de Caná, el primer signo de Jesús. Por lo tanto, pues Jesús parece ser un niño normal, y en eso pues no hay mucho que escribir de parte de los evangelios. Por eso comienzan realmente a dar más información a partir de los 30 años de edad, cuando Jesús sale al público. Bueno, ha sido una explicación tal vez un poco más extensa y tal vez tampoco tan satisfactoria como quisiera. Tal vez surgió otra pregunta de estas respuestas. Lo he dado pues desde lo que ha sido mi propia contemplación de estos datos, de esta misma preguntas que se me ha ocurrido a mí, y que la respuesta que les he dado es la respuesta que he formulado para mí mismo a lo largo del tiempo, y por eso la infancia de Jesús queda para mí un tiempo encantador de su vida, que me fascina, porque hay tan pocos datos y yo pienso muchas cosas sobre la infancia de Jesús, y yo pido a Dios, pues guíame por el Espíritu Santo para saber si esto es correcto, si debería pensar de otra manera, o si tengo la libertad de pensar en la infancia de Jesús para mi propia contemplación de esta manera, como para alimentarme espiritualmente.
Entonces esto es la invitación de todos ustedes, contemplar la niñez de Jesús con lo que los evangelios nos dan y con lo que Dios ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma, como iluminación para nuestra vida personal espiritual. Muchas gracias.